Muchísimas gracias, magistrado, muy amable por su presentación y sus palabras. Pues primero que nada, agradecer a la Universidad Autónoma de Coahuila por esta invitación. Y bueno, para mí es un placer sumarme a los festejos del 80 aniversario de la Facultad de Jurisprudencia, que entiendo fue anterior incluso que la misma universidad. Esto pasó también en mi pueblo. La Escuela de Derecho es de las más antiguas de América y la universidad pues es relativamente reciente. Sin embargo, pues son escuelas pioneras que de alguna manera se convierten en emblemáticas en cada uno de nuestros estados y bueno, es mucho orgullo, sobre todo para los estudiantes y para el personal docente, formar parte de estas instituciones educativas que tanto nos han dado para la cultura jurídica de nuestro país. Y quiero agradecer de manera muy especial la invitación de la magistrada Carmen Galván, que fue el amable conducto para que participara en esta plática, que bueno, inicialmente habíamos quedado que íbamos a platicar algo sobre género, pero finalmente pues se pidió que hablara sobre mi trayectoria, que debo decirles, no es fácil, no es fácil hablar de uno, como dicen siempre, es mucho más fácil hablar de otras personas que de uno mismo, pero bueno, con mucho gusto les voy a platicar lo que ha sido de mi vida, que en realidad no tiene mayor importancia ni mayor trascendencia, pero encantada de platicarlo con ustedes. Pues como acaban de escuchar en la lectura de mi semblanza, soy originaria de un pueblito muy pequeñito del estado de Chiapas, hermosísimo, un pueblo mágico, San Cristóbal de las Casas Chiapas, muy turístico y muy hermoso. Salí de ahí a los 19 años de edad por circunstancias familiares muy especiales. A los 15 años, bueno, soy la menor de 5 hermanos. Eh, me preguntan mucho cuando me entrevistan que por qué estudié Derecho. Y les digo, porque en mi pueblo no había de otra. No había de otra. En mi pueblo nada más había normal o derecho. Entonces, así como que dijeran, fue la gran decisión de mi vida, pues no. Lo cierto es que no había mucho de dónde escoger. Y la idea de mi padre siempre fue, pues que los 5 hermanos tuviéramos un título y él decía, los voy a colgar en mi sala para que sea el orgullo de la casa. Los 5, afortunadamente, fuimos profesionistas, uno fue maestro y los otros 4 fuimos abogados. Eh, yo tuve la desgracia que a los 15 años de edad mi padre fallece y la vida me da un vuelco enorme. ¿Por qué razón? Porque mis hermanos ya estaban casados, ya radicaban en la Ciudad de México y en San Cristóbal pues nada más quedábamos un hermano soltero, mi mamá y yo. Entonces en ese momento la vida pues da un giro muy, muy fuerte en mi vida y tengo que ponerme a trabajar. Yo estaba entonces en primer año de preparatoria, pero había que pasar gasto a la casa. Y afortunadamente cuando hice la secundaria estudié opción secretaria y eso me valió para poder ponerme a trabajar. Trabajé en agricultura y ganadería 3 años como secretaria y viendo que mi madre pues había caído en una depresión muy fuerte con la muerte de mi padre, le sugerí que emigráramos a la Ciudad de México a alcanzar a mis hermanos que ya estaban prácticamente trabajando allá casados, empezando también, pero pues no era lo mismo estar solitas en San Cristóbal, que mi mamá pues todo lo que hacía y cualquier movimiento que daba, pues, le recordaba a mi padre y eso la hacía pues sentirse muy, muy triste y muy infeliz. Entonces, me hizo caso, emigramos a la Ciudad de México. Yo siempre dije que quería estudiar medicina. Yo creo que con el afán de pensar en salir de mi pueblo, porque todo el mundo que estudiaba una carrera diferente, pues tenía que salir a estudiar a otro lado. El chiste fue que cuando yo llegué a México, uno de mis hermanos, el mayor, me dijo, que vas a continuar estudiando derecho o vas a cambiarte a medicina. Digo, mira, el problema es que ya empecé algo y si no lo termino, pues ni una cosa ni otra. Entonces le dije, mira, termino derecho y si de veras no me gusta, pues estoy en la Ciudad de México y hay la posibilidad de estudiar otra cosa. Pero yo tenía que trabajar, les decía, yo tenía que pasar gasto a la casa y traía una recomendación para seguir trabajando en agricultura y ganadería. Sin embargo, eh, me dice mi hermano, dice, y si estás estudiando derecho, ¿por qué no trabajas en algo relacionado con tu carrera?
Entonces digo, pues yo encantada, nada más dime dónde. Yo la única recomendación que traigo es para seguir en agricultura y ganadería. Y entonces me dice, fíjate que se va a abrir en breve un juzgado de distrito, ¿por qué no presentas examen? Ah, pues excelente. Efectivamente, al poco tiempo de estar, yo llegué a México en diciembre de 1974, prácticamente ya para empezar 1975, a los pocos meses de haber llegado, pues, concretamente en junio, se abrió el juzgado de distrito mientras estuve colaborando en un despacho como pasante y se abrió el juzgado, presenté mi examen, me aceptaron como mecanógrafa y así entré al Poder Judicial de la Federación en 1975, en junio de 1975. Y pues la verdad fue pues algo que nunca pensé, ni siquiera había pasado por mi mente entrar al Poder Judicial de la Federación, fue meramente circunstancial. Sin embargo, quiero decirles que fui muy afortunada. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de tener extraordinarios jefes. Quien es mi primer jefe en el Poder Judicial de la Federación, que en ese entonces era juez de distrito, juez del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, en el entonces Distrito Federal, pues era nada más y nada menos que don Juan Díaz Romero, quien después fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que tuve la fortuna todavía de que cuando yo llego a la Corte, coincido con él como par todavía algunos años antes de su retiro. Entonces, yo llego al juzgado de distrito como secretaria de un proyectista. A los 3 meses se recibe un encargado de mesa de trámite y me manda a llamar el juez y me dice, oye Maggie, yo entiendo que estás estudiando Derecho, ¿te interesaría pasarte una mesa de trámite? Ah, le digo, claro que sí, don Juanito. Le digo, pues prácticamente ahí se lleva todo el trámite del amparo directo, ahí llega la demanda para el primer acuerdo, si se va a admitir, si se va a desechar, si va a haber incompetencia, si se va a requerir, y sale el expediente solamente cuando se va a dictar alguna resolución en el propio juzgado o en algún tribunal de alzada, y entonces se nos queda ese expediente para su tramitación hasta que lo archivamos. Entonces, pues francamente fue una magnífica oportunidad porque fue donde tuve de veras la gran y maravillosa oportunidad de aprender el trámite del juicio de amparo indirecto. Y bueno, pues ahí estuve hasta que terminé la carrera en el 77 y en el 78 me recibí y entonces tuve la oportunidad ya bajo el liderazgo en el juzgado del entonces juez de distrito Fernando Lanz Cárdenas, que también era un abogado brillante que desafortunadamente tuvo un problema de un tumor canceroso en la cabeza, lo operaron y nunca quedó del todo bien, pero yo tuve la fortuna de trabajar con él en sus buenos tiempos cuando estaba perfectamente bien de salud y fue prácticamente maravilloso también trabajar con él. Y él es el que me da la primera oportunidad como abogado. Una vez que me recibo, él me da la oportunidad de ser actuaria. Nunca salía a notificar, eso debo de reconocerlo, fui consentida. Yo era actuaria proyectista, empecé a hacer mis pininos en los proyectos y posteriormente otro magistrado chiapaneco, pues otra persona que también llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Ángel Suárez Torres. El entonces magistrado Suárez Torres un día me llama por teléfono y me dice, oye Margarita, voy a tener una vacante, ¿te interesa venirte? Para esto después, 3 meses después de que fui actuaria, me hicieron secretaria del juzgado de distrito y pues ya proyectaba con una cuenta, con una obligación de asuntos y todo. Pero al poco tiempo me llama el magistrado Suárez Torres y me dice, voy a tener una vacante, ¿te interesaría venirte al tribunal colegiado? Le digo, don Ángel, la verdad no sé si estoy preparada, tengo 8 meses de haberme recibido, claro, los 8 meses he proyectado en el juzgado, pero pues yo no sé si sea un tiempo suficiente para decir que ya estoy lista para irme a colegiado. Le dije, y además debo decirle, de colegiado me como de arsénico sin envenenarme lo que sé, o sea, nada.
Nada. Entonces me dijo él, no, no, yo te voy a formar, yo te voy a enseñar y sí quiero que te vengas conmigo. Pues me fui al tribunal colegiado con él y sí, realmente fue una persona que me enseñó mucho, me empezó pues a formar en lo que era el recurso de revisión en el juicio de amparo, que es muy diferente a realizar una sentencia de primera instancia. Son técnicas distintas, podríamos decir. Entonces, el problema fue que a don Ángel Suárez Torres lo invitaron a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas. No podía negarse por la amistad que tenía con el gobernador de esa época. Y me dice, pues si quieres te hago juez en Chiapas. Le dije, ay, don Ángel, yo acabo de llegar de Chiapas y no me quiero regresar. Entonces me quedé en el colegiado y esta vida está llena de altibajos y eso es importante que ustedes muchachos lo entiendan, porque hay ocasiones en que la vida nos sonríe y hay veces que no tanto. Me quedé en el colegiado y el siguiente magistrado que sustituyó a don Ángel al día siguiente me pidió la renuncia, porque me dijo pues que él tenía muchos compromisos y que yo tenía pues realmente poca experiencia, lo cual era totalmente cierto. Sin embargo, para nosotros, pues bueno, y para mí fue como un balde de agua helada. ¿Por qué razón? Primero, porque pues yo era jefa de familia, yo tenía la hipoteca de la casa de mi madre pagando, pero además en el Poder Judicial no se acostumbraba que si llegaba un nuevo magistrado te corrieran. La idea era que el nuevo magistrado, si llegaba a tener una vacante, pues lo llenaba con las personas de su confianza, pero si no, él trabajaba con quien encontrara, lo mismo un juez de distrito. Entonces, pues sí fue muy sorpresivo que sin haberle hecho jamás un proyecto, sin haber valorado mi trabajo, pues al día siguiente me pidió la renuncia. Pues debo de decirles que lloré, lloré y lloré, como dice la canción, pero siempre he pensado que no hay mal que por bien no venga. Y esto está muy visto en muchos actos de mi vida y este es el primero de ellos que les voy a relatar. Eh, a la semana siguiente, afortunadamente, hubo una vacante en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa con el entonces magistrado don Juan Gómez Díaz. Don Juan Gómez Díaz era un magistrado extraordinario, pero estaba muy enfermo. Él tenía un problema de artritis progresiva, degenerativa, mortal. Entonces, él llegaba prácticamente 2 días a la semana, el día de lista y el día de la sesión. Y nos decía, miren, estoy muy enfermo, cualquier problema que tengan, están el otro magistrado que integra, bueno, los otros dos magistrados que integraban el tribunal, pero en el piso en el que estábamos coincidíamos con don Carlos de Silva Nava. Dice, cualquier cosa, pues consúltenla con él. Bueno, pues estuvo realmente muy bien porque 4 años estuvimos trabajando de esa manera y la verdad fue, le di gracias a Dios que me hubieran corrido del otro tribunal porque en realidad fue un deleite trabajar con una persona, con unas personas, primero que nada, con una gran calidad humana, pero además unos juristas tan completos, tan conocedores, con una experiencia enorme, pero además con una gran sencillez y sobre todo con la idea de formar a la gente que estaba con ellos. Entonces, pues corrí realmente con muchísima suerte. A los 4 años tuve pues la desgracia de que mi magistrado, don Juanito Díaz Romero, don Juanito Gómez Díaz, falleció de esta enfermedad que les digo que padecía. Y entonces llegó, ¿quién creen? A ese tribunal colegiado, el después ministro Guillermo Ortiz Mayagoite. Entonces, don Guillermo Ortiz Mayagoitia llegó a suplir a don Juan Gómez Díaz y pues yo estaba temerosísima después de lo que me había pasado en el tercer tribunal colegiado, pues a la hora que llega el nuevo magistrado entramos a verlo y pues yo decía a ver a qué horas nos pide la renuncia. Y resulta que don Guillermo nos dice, no, yo vine a trabajar, yo vine, no, no vengo a correr a nadie y pues el trabajo de cada quien es el que los va a recomendar. Y tuve la fortuna de trabajar con él 6 meses maravillosos,
pues ustedes seguramente han escuchado hablar de él y seguramente algunos de ustedes pues todavía vieron parte de su función jurisdiccional como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que es más hermoso, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, estuve con él trabajando muy a gusto, muy contenta, realmente aprendiéndole mucho. Y a los 6 meses de estar don Guillermo en ese puesto, al magistrado Carlos de Silva lo hacen ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y justo estábamos en su festejo cuando su esposa le dice, ¿y a quién te vas a llevar de los secretarios del tribunal? Y le dijo don Carlos, pues fíjate que bien a bien no sé cuántas vacantes tengo, pero de una sí estoy seguro. Dice, y si Margarita acepta, pues la voy a invitar como secretaria de estudio y cuenta. Excuso decirles, en ese momento casi me echo una maroma de gusto en la casa del ministro Ortiz Mayagoitia, porque pues yo no podía dar crédito que me estuvieran invitando para irme de secretaria de estudio y cuenta a la primera sala, que fue a donde llegó el ministro de Silva, a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así fue como llegué como secretaria de estudio y cuenta y déjenme decirles, fueron 2 años maravillosos. Tuve la oportunidad de ingresar al colegio de secretarios en donde Arturo Barocio, que entonces era el presidente, me hizo el favor de invitar a ser tesorera del colegio de secretarios y algo que fue muy bonito, fui la primera mujer presidenta del colegio de secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les digo, fue muy bonito, muy ilustrativo. Yo creo que el paso por la corte como secretarios de estudio y cuenta es realmente importante para la carrera judicial. Desafortunadamente, bueno, no todo mundo puede llegar en ocasiones porque las plazas pues, son reducidas y pues muchos de los secretarios de estudio y cuenta de juzgados y de colegiados pues tienen la opción de presentar el examen para ser jueces y magistrados y evidentemente la toman. Pero mi recomendación siempre es parte importantísima de la carrera judicial es ser secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es algo que completa tu formación como secretario realmente de una manera muy, muy importante y te da una visión del derecho desde lo que es juzgado, lo que es colegiado y lo que es Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta ahí sin la responsabilidad de los asuntos, porque son responsabilidad de tu juez, de tu magistrado o de tu ministro, pero sí es importante en tu formación jurisdiccional. A los 2 años de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, a los 9 meses de estar en la primera sala, se jubiló un ministro de la segunda sala y mi ministro, don Carlos de Silva, pasó a la segunda sala, es decir, regresamos a la materia. Yo debo decirles, mi carrera prácticamente se ha desarrollado en la materia administrativa. Estuve en juzgado administrativo, en colegiado administrativo, y cuando llegué a la corte sí fue un poco complicado porque llegamos a la primera sala y la competencia en ese entonces era realmente penal. Entonces, pues fue complejo, fue difícil, pero fue aprender una materia que pues también era muy interesante y muy importante. Eh, a los 9 meses regresamos a la materia administrativa y pues, también fue pues mucho mejor estar en donde la experiencia de los años anteriores pues ayudaba mucho en la elaboración de los asuntos. Regresamos a la materia administrativa y estando en la sala administrativa, un día me manda a llamar el ministro Carlos del Río Rodríguez. En esa época no había Consejo de la Judicatura Federal, ustedes son muy jóvenes todavía y seguramente su vida acerca de el conocimiento del derecho pues es relativamente cercana, pero en esa época no había Consejo de la Judicatura Federal, los jueces y los magistrados se nombraban por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les iba tocando un turno y cuando un ministro tenía turno para nombrar, entonces determinaba si dentro de sus secretarios podía nombrar a alguien o algún secretario de la sala que él considerara estaba preparado para poder ser juez de distrito. En aquella ocasión, el ministro Carlos del Río Rodríguez me hizo favor de mandar a llamar a su oficina y me dijo, oye Margarita, entiendo que acabas de cumplir 30 años, yo cumplo años el 4 de enero
y él me manda a llamar como por el 8 y me dice, entiendo que acabas de cumplir 30 años. Dice, ya tienes la edad para ser juez de distrito. Dice, y fíjate que yo tengo turno. Y de mis secretarios, era secretaria de él, Diana Bernal, que es un año menor que yo. Dice, Diana no tiene la edad todavía. Entonces te quiero proponer para juez de distrito. Le dije, ay, don Carlos, pues yo le agradezco muchísimo. Le dije, pero déjeme hablar con mi jefe. Le dije, yo no sé si ya estoy lista para irme a un juzgado de distrito. Pues fui y platiqué con mi jefe y le dije, oiga, me acaba de llamar el ministro del Río me está proponiendo esto. Y me dijo, claro que sí debe de tomarlo y váyase al juzgado de distrito. Digo, pero ¿usted cree que ya estoy en posibilidades de irme? Dice, claro que sí. Pues me voy a los 30 años. Fíjense que hay un día emblemático para mí porque yo tomo posesión del juzgado de distrito el 19 de febrero de 1986. En 1986 me presento por primera vez a mi juzgado de distrito, que fue el juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Fui muy feliz en este juzgado, déjenme decirles, estaba en mi materia. La verdad es que ser juez de distrito es la plaza más hermosa del Poder Judicial de la Federación. El juez de distrito, sus errores son sus errores, sus aciertos son sus aciertos, no tiene que contemporizar absolutamente con nadie, es el responsable de todos sus actos y pues la forma de resolución es rapidísima. El buen juez se tasa en la suspensión, en el criterio suspensional que tenga, que tiene que resolver así. A veces están llevando la demanda y la están subiendo con el carácter de urgente y el abogado está sentado afuera del despacho del juez esperando a que le resuelva si le concede o no la suspensión provisional del acto reclamado o la suspensión de oficio en su caso. Entonces, y luego, bueno, la sentencia no quiere decir que no se estudie, claro que se tiene que estudiar mucho, pero hay más tiempo. Hay tiempo de pensarlo, hay tiempo de meditarlo, hay tiempo de estudiarlo, pero la suspensión se resuelve así. Entonces siempre se dijo que el criterio del buen juez se tasaba en la suspensión. Y pues les digo, fue una plaza que disfruté muchísimo. Tuve un personal extraordinario, gente comprometida, con la camiseta muy puesta, muy organizada. En el momento en que teníamos, pues de repente, trabajo abrumador, como cuando llegaron los asuntos de nóminas y activos, que nos llevaban las demandas en día ¿por qué? Porque eran un número extraordinario, la gente se organizó, no teníamos computadoras, les estoy hablando de la prehistoria, tenemos en el estudio de la casa una máquina de escribir de estas Remington grandotas, de las negras, y mis hijas las ven como pieza de museo, me puedo imaginar cómo las verían ustedes, pero en esas yo empecé a trabajar. Entonces, cuando llegaron este tipo de asuntos, pues teníamos que ingeniárnoslas con stencil, a sacar copias con stencil, con una serie de circunstancias, pero mi juzgado era tan comprometido, tan organizado, que inmediatamente encontrábamos la manera de abatir el rezago, de tener todo muy estudiado, muy entendido y muy organizado. Debo de decirles que como a los 3 años de que yo era juez de distrito, se empezaron a dar posibilidades para ser magistrado de circuito. Primero yo no tenía la edad, porque para ser magistrado se necesitan 35 años. Pero después resultó que yo a los 32, empezando los 32, me casé. Conocí a mi esposo y bueno, creo que parte también de la gran realización como profesionistas es la realización personal. No pierdan la posibilidad de tener esas dos cosas. Yo siempre he pensado que la familia es el complemento de todo ser humano y la familia es con quien disfrutamos los triunfos y el hombro donde lloramos nuestros fracasos. Entonces, nunca dejen de buscar también esa realización personal que es tan importante y que nos hace a los seres humanos tan completos. Y luego tampoco quiero decirles que en un momento dado la decisión de no casarse es mala, ¿no? Cuando la gente así lo decide, así lo quiere y así lo espera. Entonces, me casé y para entonces
cuando ya cumplo la edad de ser magistrada, pues había ya el acuerdo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenías que irte al lugar en el que estuviera la vacante de magistrado. Y aquí empezó un problema muy serio con el que las mujeres nos encontramos. ¿Por qué razón? Pues porque yo ya estaba casada, mi esposo trabajaba en la Ciudad de México, y evidentemente pues nunca hubo de su parte el más mínimo celo profesional porque yo trabajara, al contrario, todo el apoyo, todo el cariño en apoyarme y en correr juntos con las hijas, tenemos 2 hijas, a ir a dejarlas a la escuela, a ir a recogerlas, lo que fuera, los 2 juntos al mismo tiempo, pero nuestra idea no era vivir separados. Y este es uno de los techos de cristal que las mujeres tenemos que afrontar. ¿Por qué razón? Porque en ese momento yo decidí no separarme de mi familia y decidí no ser magistrada de circuito. Para entonces, bastaba con que estuvieras ratificado, que esta ratificación la tenías a los 6 años, para que pudieras en automático ser magistrado de circuito. Yo debo decirles que rechacé el nombramiento de magistrada 3 veces. 3 veces justo porque no me quise ir a provincia. De repente, en una ocasión, fallece un magistrado en materia administrativa, y entonces era mi inspectora, la ministra Fausta Moreno Flores de Corón. Entonces fui a verla y le dije, doña Fausta, le digo, me da una pena horrible venir a verla. Le digo, usted va a decir que estoy sopiloteando al magistrado que acaba de fallecer, no es mi afán, pero es mi única manera de quedarme en México y ser magistrada. Yo ya puedo ser magistrada por default. Le digo, van 3 veces que rechazo el nombramiento. Le digo, pero esta es mi materia y la posibilidad de quedarme en México. Y doña Fausta me dice, espéreme aquí, convoca a los ministros, era la presidenta de la sala, convoca a los ministros por el interfón, baja a la sala y a los 20 minutos sube con mi propuesta para ser magistrada en el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México. Bueno, debo de decirles, yo estaba esperando en ese entonces a mi segunda hija. Yo no me podía echar una maroma de gusto porque entonces la tenía en ese momento, pero estaba a punto de hacerlo. Y entonces resulta que cuando esto se ve en el pleno, había una petición anterior de otro magistrado con más antigüedad que yo, y él se queda en materia administrativa y a mí me mandan a la materia laboral. Y dice, Margarita lo que no quiere es salir de la Ciudad de México, pues que se vaya a laborar. Pues me mandaron a materia laboral y debo de decirles que era una materia que no conocía, en la que nunca había estado, no me sentía tan interesada por la materia, pero además me toca un compañero misógino a más no poder. Ahí sí me hicieron ver mi suerte de todo lo que había sido miel sobre hojuelas en toda mi carrera judicial. Ahí fue el reverso de la medalla. Fíjense ustedes que había otro magistrado, por supuesto, el colegiado se integra de 3, había otro magistrado que le tenía pánico escénico a este magistrado. Entonces él estaba a lo que el otro decía. Con decirles, en todos los tribunales colegiados, ustedes saben, hay un salón de sesiones. Nosotros no sesionábamos en el salón de sesiones, sesionábamos en la oficina de ese magistrado, él sentado en su escritorio y nosotros como que si hubiéramos sido sus secretarios en las 2 sillas de adelante, sacaba su copa de coñac y su pistola sobre el escritorio. Y entonces yo le dije, bueno, la copa de coñac, le digo, allá tú. Le digo, lo que sí no entiendo es la pistola, ¿cómo para qué? Le digo, ¿qué? Si voto en contra, ¿me vas a dar un balazo? Entonces se soltó la carcajada y la guardó, afortunadamente. Pero yo le decía al otro magistrado, pero si hay un salón de sesiones, ¿por qué sesionamos ahí? Le digo, somos 2, le digo, podemos ponerlo a votación y nos vamos al salón de sesiones. Y me decía, no me atrevo. Y no se atrevía, ¿eh? Entonces ahí estuvimos sesionando mucho tiempo, hasta que en un asunto muy interesante, muy publicitado, un día
yo presento, no era mío el proyecto, pero yo presento una objeción y le digo, no estoy de acuerdo, para mí aquí no hay relación laboral, y no tenemos por qué entrar al fondo de este asunto. Este es un problema entre socios, este es un problema civil y nada tiene que ver con la materia laboral. Y yo estaba acostumbrada a hacer mis votos particulares y mis votos aclaratorios porque siempre me quedaba sola. Los asuntos salían siempre por mayoría de los dos magistrados. Y entonces resulta que, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que el otro magistrado vota conmigo. Yo decía, no puede ser, se reveló. No, bueno, yo estaba feliz de la vida. Dije, entonces sí vamos a tener un verdadero tribunal colegiado. Votó conmigo y fíjense que hasta ahí llegó, porque en ese momento el otro magistrado fue a ver al inspector. Nosotros acostumbrábamos mandarnos los proyectos con nuestras correcciones a mano. Les decíamos esto no, por esto, poníamos ahí alguna razón. Y este otro magistrado, el que dominaba el tribunal, no nos dejaba un párrafo sano, pero situaciones como esta, este párrafo está feito. Entonces yo, en esa época era más idiática que ahora, y siempre escribía con pluma sepia. Entonces, de puño y letra mío, le contestaba párrafo por párrafo. Le digo, ¿y qué quieres? ¿Que le ponga flores o caritas o qué? Y así le iba contestando cosa por cosa. Y cuando tenía razón, yo le agradecía y le decía, tienes toda la razón, ya cheque el expediente o ya cheque la jurisprudencia y por supuesto que te voy a hacer caso. Pero la mayoría de las observaciones eran de ese tipo, de está feíto, la coma no va aquí. Y yo le decía, con mi redacción no te metas. Yo, la verdad, como mucho porque respiro poco. Entonces, cada quien pone las comas conforme respira. Entonces, por favor, con mi redacción no te metas, como yo no me meto con la tuya. Si hay algún párrafo que esté mal escrito, pues a mí me queda claro que a lo mejor de repente no se entiende. Yo te agradezco que me lo digas, que me lo hagas notar y yo lo voy a cambiar conforme a mi estilo porque la ponente soy yo. Entonces, por favor, con mi estilo, no te metas. Entonces fui pintando mi raya en varias cosas. Como dicen, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y uno tiene que ir tomando las riendas de cómo quiere ser tratada en un lugar. Y pues sí tuve que estudiar muchísimo porque era una materia que no conocía, era una materia que no había tratado y sí les digo, fueron 2 años difíciles, muy difíciles, que yo me despertaba y decía, de toda mi estancia en el Poder Judicial, que jamás, que siempre me había levantado con el mayor de los gustos, de las ganas para ir a trabajar, decía, ¡ay! Tengo que ir a trabajar. Y tengo sesión, que es lo peor. Entonces sí fue realmente complicado, fue difícil, pero creo que de todas las cosas que nos pasan en la vida, uno tiene que encontrar el lado positivo. Y yo a esto lo que le encontré fue, este magistrado me enseñó a ser magistrada. Me enseñó a ser magistrada porque dije, aquí en un cuerpo colegiado uno tiene que tener reglas para trabajar a gusto, con educación, pero sobre todo para trabajar contentos, para hacer las cosas bien. La idea de un colegiado es que 3 cabezas piensan más que una. La idea de un colegiado no es ver quién es el que domina el colegiado, ni quién es el que manda en el cuerpo colegiado. La idea es 3 cabezas piensan más que una y vamos a construir lo mejor posible las resoluciones. Esa es la idea. Claro, puede uno tener divergencias de criterio, pero esas divergencias de criterio se discuten jurídicamente y se discuten al punto jurídico. Entonces, esto sucedió, fue a ver al inspector, le enseñó a él el bonche de asuntos que tenía del otro magistrado y resulta que cuando ve estos asuntos, él no contestaba como yo sí le contestaba párrafo por párrafo. Y entonces el ministro dijo, no, pues le fue a decir, este es un tonto, este es un flojo, y lo cambiaron de ascripción. Y yo fui feliz porque llegó otro magistrado que sí se sentía
magistrado que sí era par de nosotros, y lo primero que dijo: ¿por qué se sesiona en la oficina de un magistrado? Le digo, pues es lo que vengo diciendo desde que llegué. Y entonces nos fuimos a sesionar al salón de sesiones. Los asuntos se discutían jurídicamente, con educación, con respeto, y fui la más feliz del mundo en ese momento. Luego vino el cambio de estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en el tiempo que estuve en este colegiado, debo de decirles, también hubo otra situación muy grata. El Pleno de la Corte me nombró para ser integrante de la sala de segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral para las elecciones de 1994. El legislador hizo un experimento ahí medio raro, que este tribunal, que no pertenecía al Poder Judicial de la Federación, creó esta sala de segunda instancia que se integraba con el entonces presidente del Tribunal Electoral, que ¿quién creen que era? El hoy ministro en retiro, Fernando Franco González Salas. Él era el presidente del tribunal. Y fuimos designados 6 magistrados de carrera para integrar esta sala de segunda instancia, que fíjense nada más qué sala tan linda. El ministro Ortiz Mayagoitia, el ministro Juan Silva Mesa, Magistrada, ¿nos escucha? Creo que se desconectó la ministra. Ya la tenemos de nuevo. no sé qué pasó. Yo dije, ya se aburrieron y ya me sacaron. Entonces fui la primera mujer magistrada electoral y fue una experiencia maravillosa. Claro, la ilusión de todos nosotros como abogados es un día llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es un sueño guajiro. ¿Por qué razón? Pues porque necesitas que te proponga el presidente de la República, que te apruebe el Senado. Y pues yo venía de provincia, no conocía absolutamente a nadie en la vida política del país. Mi carrera se había cifrado prácticamente en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, cuando se viene en 96 la reforma del Tribunal Electoral que se adhiere al Poder Judicial y se crea la Sala Superior, yo dije, ahí me voy a ir, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior. Pero para esto, cuando se viene el cambio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue antes de la reforma electoral, esto fue en 95, se nombraron ministros justo al ministro Ortiz Mayagoitia y al ministro Góngora. Entonces había 2 vacantes en materia administrativa en la Ciudad de México y justo el otro magistrado, que era Arturo Iturbe, y una servidora en este tribunal laboral, pues inmediatamente fuimos a pedir nuestro cambio a la materia administrativa y nos regresaron a la materia administrativa y ahí estuve 8 años como magistrada en materia administrativa. Pero en el 96 se hace la reforma constitucional en la que se adhiere al Poder Judicial el Tribunal Electoral. Y entonces yo dije, pues voy a buscar irme a la sala superior. Me habla Fernando Franco y me dice, Maggie, la reforma está para ti. Experiencia jurisdiccional, experiencia electoral preponderantemente jurisdiccional. Dice, eres la única mujer en materia electoral, nadie te la mata. Ahora sí que, como dicen los jóvenes, yo ya me veía en la sala superior del Tribunal Electoral. Presento mis documentos, presento todos mis papeles y no salgo ni en la lista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, fue otra de las cosas que lloré y lloré y lloré, porque decía, qué tan mal papel hice en el Tribunal Electoral, que ni siquiera en la lista, que me hubieran votado los senadores, pues hubiera estado bien, nadie me conocía, pero mi casa no me dio la oportunidad de salir en la lista. Entonces fue muy frustrante. Platicando con mi esposo, les digo que es el hombro donde se lloran los fracasos, y me dijo, tú siempre has dicho que no hay mal que por bien no venga, por algo son las cosas. Dale vuelta a esta página y ya, olvídate. Dice, le dije, tienes razón. En 10 años cambian, yo en 10 años me voy a ir al Tribunal Electoral. Regresé a sacar mi doctorado, me puse a dar clases, me puse a estudiar mucho derecho electoral, preparándome para cuando viniera el cambio de sala superior. Pero en 2003 éramos compañeras en un colegiado,
la ministra Piña, la actual ministra Piña, el magistrado Soto y yo. Y en ese momento sale una convocatoria, 2002, finales de 2002, sale una convocatoria para consejero de la judicatura. Y entonces me dice Norma Piña, Maggie, ¿por qué no concursas para consejero? Y le digo, ay, Norma, le digo, pues la verdad es que no es algo que me llame la atención. Digo, yo me quiero ir al tribunal electoral. Y entonces dice, pues habías de probar. Y platicando con mi esposo, y le digo, bueno, cuando se vino lo del tribunal electoral, pues no salí, pues es importante medir el ponche en la corte, pues voy a presentar mi solicitud para el Consejo de la Judicatura. La presento, entonces era el final de la presidencia del ministro Góngora, ya se había dicho prácticamente quién era el consejero, los pasillos, todos, radio pasillo decía de quién se trataba, pero pues era nada más medir punch, medir fuerzas en la corte. Sin embargo, los ministros le dicen al ministro Góngora, no vas a nombrar tú al nuevo consejero. ¿Por qué? Pues porque ya te vas. Esto es tarea del nuevo presidente de la corte. Y en enero de ese año, el nuevo presidente de la corte fue don Mariano Azuel Huitrón. Y don Mariano dijo, yo no quiero un nombramiento por designación. No sé si recuerden cuando la primera reforma, cuando se constituye el Consejo de la Judicatura, los consejeros eran nombrados por insaculación, es decir, se sacaba un papelito con el nombre y el que salía, ese era consejero. Y después vino otra reforma y se determinó que fueran por designación. Entonces, pues sí, se presentaban solicitudes y de ahí se designaba al consejero. Y don Mariano dijo, yo no quiero un consejero por designación, yo quiero un consejero por oposición. Y sin que hubiera en la convocatoria, pues sobre todo la idea de que iba a haber exámenes, el ministro Román Palacios organizó un examen escrito, una visita al órgano jurisdiccional en el que nos desempeñábamos y una comparecencia ante el Pleno de la Corte. Y yo decía, en mala hora me inscribí, Dios mío, cuando yo me inscribí no iba a pasar nada de esto. Entonces, bueno, fue terrible. Cuando supe que teníamos que hacer examen, pues les pedí a mis secretarios, bájenme todos los acuerdos del consejo, me puse a estudiar cuestiones de administración pública y estaba con un nervio espantoso. Y me dice Norma, no, sí vas a poder, ponte a estudiar esta semana, no sesionamos y ponte a estudiar. Y me puse a estudiar, presentamos el examen. Primero hubo una depuración curricular, después hubo un primer examen y cuando terminó me dice Norma, ¿cómo te fue? Le dije, mira Norma, el primer lugar seguramente no lo saqué, pero el ridículo no lo hice y ya con ese me conformo. Pasamos esa etapa y nos habla el ministro Román Palacios y dice, pasaste a la siguiente, ahora se va a hacer el sorteo para que un ministro te vaya a hacer la visita. Pues me toca a don Humberto, que don Humberto tenía una fama de duro, jamás no poder. Y yo, bueno, estaba diciendo, conociendo a tantos, ¿por qué no don Guillermo? ¿Por qué no Juanito? ¿Por qué no algún otro? Me toca el ministro más duro de los que viene, además de carrera, muy conocedor y todo. Entonces yo decía, no es posible, ¿por qué me tocó el que tiene fama de ser tan duro? No, fíjense que me dejó una gran enseñanza don Humberto Román Palacios. Él, pues dentro de las candidatas había una persona que había sido su compañera, muy amiga de él, su comadre y todo. Y me dice, yo sé que tú estás pensando que quiero favorecer a fulanita de tal. No, yo vine como ministro de la Corte a ver cómo trabajas tú. Y como trabajes tú es lo que yo voy a informar, porque aquí no hay favoritismos. Lo que tiene que hacerse es determinar quién es él o la mejor candidata para ocupar el puesto. Y dio las mejores referencias de mi tribunal y de mi comportamiento y pasé a la siguiente etapa. Me sentía como el concurso de Miss Universo en traje regional, en traje de baño, bueno, total, que ya había pasado a la última etapa que era la comparecencia. En esa comparecencia ya nada más quedábamos 6 personas, y bueno, para mí comparecer en el pleno creo que era peor que hacer un examen de doctorado. Entonces, pues fue muy bien organizado porque nos decían, tienen que pasar uno por uno
y no los veíamos cuando salían, porque fíjense que la pregunta fue la misma, para que los ministros realmente tuvieran pues un comparativo de la respuesta de cada uno. Entonces, como la respuesta fue la misma, estábamos juntos en una sala, entraban y al salir ya no pasaban por donde nosotros estábamos para que nadie nos diera el tip de qué les había preguntado. Entonces, de ahí salió la terna y bueno, pues salí en la terna y de ahí llegó la votación al pleno y después de 4 rondas quedé como consejera de la Judicatura Federal. Fue una experiencia muy hermosa, muy bonita. Al año de estar en el Consejo de la Judicatura, donde creo que como consejero se pueden hacer muchas cosas por el Poder Judicial, no solo en su organización, no solo en las cuestiones administrativas, sino también creo yo que una parte muy importante es precisamente escuchar a los compañeros en los problemas que llegan a tener en materia disciplinaria y bueno, cuando hay que defenderlos a capa y espada. ¿Por qué? Porque uno tiene la conciencia de ponernos en sus zapatos y saber cuándo hay realmente un problema de los que sí puede dar motivo a sanción y cuando se trata de un coraje de un abogado litigante que no obtuvo una sentencia favorable. Entonces, pues fue muy bonito, muy edificante el estar en el Consejo de la Judicatura. El puesto dura 5 años, pero al año se vinieron los escarceos para el nombramiento de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo fui de vil relleno en esa terna. ¿Por qué razón? Porque recordarán, bueno, 2 factores coyunturales importantísimos. El primero de ellos fue que se dio el 50 aniversario de que a las mujeres nos habían dado el voto. Entonces decían, debe de ir otra mujer a la corte para conmemorar este aniversario. Entonces eso es pues prácticamente importantísimo. Y por otro lado, pues la clase política de las mujeres pues hicieron realmente mucha laraca exigiendo que llegara otra mujer. Vamos en una terna 2 mujeres y una persona que era una institución, don José Luis de la Pesa, que muchos de ustedes seguramente conocieron o han escuchado hablar de él. Don José Luis de la Pesa era una institución porque había sido director de Banco de México, presidente del Tribunal Electoral, rector de la Libre de Derecho, maestro de muchísimos senadores, sobre todo panistas. Acuérdense, en esa época el presidente de la República era panista, era el presidente Fox. Entonces, pues prácticamente, pues la otra magistrada y yo íbamos de vil relleno, el bueno era él, estaba más que cantado. El problema es que dicen que esta vida, como dice Ortega y Gasset, es del ser humano y sus circunstancias. Resultó que cuando se presenta la terna en el Senado de la República, siendo don José Luis de la Pesa presidente del Tribunal Electoral, no sé si recordarán ustedes, le impusieron al PRI una multa de 1,000 millones de pesos por una infracción electoral y los priistas no se la perdonaron, no lo dejaron pasar. Y cuando los panistas fueron a pedirles el voto porque se necesitaba la votación calificada, dijeron sobre nuestro cadáver y no lo dejaron pasar. Por esa razón, voltearon a vernos a las 2 mujeres que íbamos. Por eso les digo, fue meramente coyuntural. Voltearon a vernos y entonces dijeron, bueno, ¿y de las 2 quién? Se hizo una votación dentro de los partidos políticos y en esa votación, al parecer yo gano, el PAN no me da su voto, y no alcanzo la mayoría calificada. Yo en esa primera votación obtengo 82 votos, pero necesitaba 9 más para poder alcanzar la votación calificada y la terna se rechaza. La terna se rechaza y pues yo llego al Consejo de la Judicatura feliz, porque pues yo nunca pensé que iba a llegar a la Corte, pero tampoco pensé que iba a ganar en el Senado. Claro, no alcancé la votación calificada, pero fue padrísimo, porque además cuando me toca la comparecencia, en el periódico hasta sale que el aplausómetro después de mi comparecencia había sido enorme, que porque mi discurso había gustado mucho. Entonces pues yo llegué
feliz de la vida. Eso fue, ya no les voy a contar tantos detalles porque ya casi nos acabamos el tiempo, pero finalmente, bueno, se rechaza la terna y al año siguiente, bueno, esto fue en noviembre, y en enero me vuelven a proponer. Me vuelven a proponer junto con otras 2 mujeres, pero resulta que como soy la única de la terna que repite, me empiezan a echar en los periódicos durísimo a decir que yo ya no podía, que a mí me habían rechazado, que eso era ilegal, y total que empezaron a pedir los senadores muchas opiniones de académicos, de asociaciones, de abogados, y todo el mundo les dijeron, no, pues es una nueva terna, con el cambio de un integrante, la terna es distinta. Entonces ya lo aceptaron, le apostaban mucho a mi inelegibilidad. Sin embargo, cuando se da la votación, pues dicen las 3 son elegibles, y yo dije, uff, ya, cuando menos por eso, ya no quedé. Y cuando se da la votación, pues ya obtengo la mayoría calificada, y es como tuve la oportunidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues estuve, pues yo creo que en el puesto en el que cualquier abogado se siente honrado, distinguido de ocupar. Tuve la oportunidad de ocupar la presidencia de la segunda sala, que es a la que me asignaron, y fueron 15 años maravillosos, 15 años hermosísimos en los que me tocó discutir asuntos muy interesantes. Yo creo que todos los asuntos que llegan a la Corte deben de verse con ese mismo interés. Los estudiaba muchísimo, sentía una gran responsabilidad respecto de estos asuntos, porque pues finalmente no solamente es de dirimir un conflicto entre personas o entre autoridades, sino que es el precedente que se fija para nuestro sistema jurídico y para su aplicación, que va permeando en todos los tribunales del país. Entonces fue algo realmente maravilloso. Algún día me preguntaba alguien, ¿y te hubiera gustado sacarte la lotería? Y yo les dije, yo me la saqué. Me la saqué el día que llegué a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque yo pienso que para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gente preparada dentro y fuera del Poder Judicial, las hay, y muchas. Y estaba consciente que muchísimo más que yo, había muchas personas. Sin embargo, la vida, Dios, como ustedes le quieran llamar, me dio la oportunidad de llegar. Entonces, en esa medida, lo que yo siempre pensé es, si la vida, Dios o lo que ustedes quieran me puso en este lugar, lo único que me queda en la medida de mis capacidades y de mis limitaciones es hacer mi mejor esfuerzo. Y eso fue lo que hice durante mi estancia en la Corte, y no solamente lo viví de la mejor manera, sino que la disfruté de la mejor manera. Y bueno, pues aquí fue también donde pudimos hacer algunas cuestiones para las mujeres en el comité de género que se creó en el interinstitucional. José Ramón Cosío y yo lo fundamos. Luego Olga lo presidió en primer término, después en 2014 lo presidí yo, después la ministra Piña, y hoy lo preside la ministra Yasmín Esquivel Moza. Se han hecho cosas maravillosas, no solamente desde el punto de vista de política pública en beneficio de las mujeres. Hoy tenemos licencias de paternidad. Bueno, yo no tuve licencia de maternidad con mis 2 hijas. Las funcionarias no teníamos licencia de maternidad en esa época. Entonces, con Maggie, mi hija mayor, yo fui al médico el 14 de diciembre y me quedé en el hospital, y el 2 de enero yo estaba trabajando. Con mi hija Alejandra estaba en ese tribunal donde sufría mucho, y me había dicho el presidente, hay un asunto que quiero que no resuelva un secretario, que lo resuelvan los 3 magistrados, resuélvanlo como ustedes quieran, pero los 3 magistrados. Le digo, no hombre, no se preocupe, le digo, estamos a finales de mes y el asunto y mi fecha es el 10 del próximo mes, así que la libro perfecto, el asunto está listado. Pues ese fin de semana me voy al hospital y nace mi hija, y le hablo, ¿qué cree? Ya nació. Y entonces me dice, te lo dije. Digo, no se preocupe, me fue muy bien. Yo el miércoles estoy sesionando. El miércoles, recién parida, fui a sesionar.
ese asunto. Y luego, bueno, ya el presidente me dio los 15 días que le correspondían como presidente de la Corte darnos para estar con mi hija. Pero yo no tuve licencia de maternidad de 3 meses. Entonces, hoy tenemos licencias de maternidad, de paternidad, tenemos permisos de lactancia, tenemos políticas públicas para que las mujeres puedan acceder en exclusiva a ser jueces de distrito y magistradas de circuito, para que vaya aumentando cada vez más el porcentaje de participación de las mujeres. Las políticas del Consejo son en el sentido de no dividir a las familias en las adscripciones, es decir, las cosas han cambiado, afortunadamente han cambiado y han cambiado mucho para bien de todas nosotros. Tuvimos la posibilidad de crear el capítulo México, donde muchas de ustedes, magistradas y juezas, están adscritas. Por cierto, no es comercial, pero el próximo año, en mayo, tenemos la Bienal en Marruecos. Ojalá y muchas vayan, porque realmente son congresos muy, muy interesantes, donde se comparten experiencias y mejores prácticas que todo el mundo debe de conocer. Y aparte, pues todo lo que pudimos hacer en la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se aglutinan 32 países de nuestro continente y 2 de europeos. Y tuve la oportunidad también de presidir esto. Y bueno, la verdad es que yo no tengo más que darle gracias a la vida. Gracias a Dios por todo lo que me ha dado, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Terminé mi encargo en 2019. Y bueno, creo que todavía estoy en posibilidades de continuar trabajando y ahora me dedico a la academia mayormente. Por supuesto, dirijo el Instituto de Especialización en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde pues tenemos ahora 7 maestrías, 7 grupos de 4 maestrías en amparo, derechos humanos, justicia administrativa y anticorrupción. Y soy consejera of counsel en la firma de Fonvo Becerra y Sierra, y aparte pues sigo escribiendo en el periódico, El Universal, una semana, en la revista Siempre en Otra. Doy clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UP, en el Instituto Jonia, y bueno, cuando me invitan, como en este caso, a platicar con ustedes, estoy en la mejor disponibilidad de hacerlo. Yo creo que a todas nosotras las mujeres nos ha tocado, de esta época del siglo XX, nos ha tocado recorrer un mejor tramo del sendero abierto por aquellas mujeres pioneras que nos precedieron en el peregrinaje. Tenemos la posibilidad, afortunadamente, de discutir, de debatir, de crear. De ahí nuestra gran responsabilidad para que las que vienen detrás encuentren no solamente una brecha abierta, sino un camino asfaltado y franco. Esto solamente se logra, y eso, sobre todo a las muchachas y a los muchachos estudiantes, solo se logra con estudio, con dedicación, con empeño y con profesionalismo. Un placer haber estado con ustedes y gracias por el favor de su atención.